Explotación infantil legalizada. Sí, en pleno siglo XXI y en una de las economías más ricas del planeta, Florida acaba de abrirle al trabajo forzado infantil, con firma y sello, y del mismísimo gobernador Ron DeSantis. El proyecto aprobado por el Comité de Comercio y Turismo del Senado Estatal de Florida permite que menores de 16 años trabajen hasta 8 horas diarias, incluso durante los días de escuela y en turnos nocturnos. ¿Por qué? Porque la caída en la inmigración indocumentada ha dejado vacíos laborales que, según la pérfida lógica de DeSantis, deben ser descubiertos por adolescentes. Ya no es una cuestión de formación o protección, es una estrategia de sustitución de mano de obra. ¿Sabías que más del 15% de los empleadores agrícolas en Florida ya han solicitado excepciones laborales para menores? ¿Sabías que se eliminó la necesidad de permisos escolares para ciertos trabajos? Esto no es una distopía, es legislación. ¿Quién se atreve a parar esto? ¿Qué hubo detrás? Aquí te lo mostramos. La ley más cruel de DeSantis. Florida ha decidido retroceder un siglo, pero no por nostalgia, sino con legislación. El gobernador DeSantis ha impulsado una de las reformas más agresivas contra los derechos de los menores de edad en tiempos recientes, con una crudeza que desafía incluso la lógica más elemental del bienestar infantil. Lo que hace poco parecía un disparate o de alguna distopía futurista, hoy se transforma en una realidad legislativa. Adolescentes trabajando jornadas hasta de 8 horas diarias, incluso en horarios nocturnos, mientras cursan la escuela secundaria. No por elección ni por vocación, por necesidad del sistema económico y por decreto político. La propuesta, que ya cuenta con una aprobación inicial del Comité de Comercio y Turismo del Senado de Florida, como se dijo, representa ya un punto de quiebre en la concepción moderna de lo que llamamos trabajo infantil. No se trata de una actualización técnica en todo caso, ni de una reforma pensada para abrir nuevas oportunidades formativas a los jóvenes. Se trata de sustituir la fuerza laboral inmigrante con cuerpos adolescentes en un proceso económico estadounidense que se encuentra realmente con graves fallas, y las recetas que está aplicando en materia socioeconómica y sociopolítica la administración Trump, encabezada principalmente por el señor Elon Musk, de aplicar una desregulación total y un desmantelamiento de toda la estructura estatal, principalmente la que tiene que ver con las personas más vulnerables, como es acostumbrado en estos señores neoliberales. Vamos a citar las palabras del propio gobernador DeSantis. Se pregunta, ¿por qué decimos que necesitamos importar extranjeros? Incluso importarlos ilegalmente, cuando los adolescentes solían trabajar en estos centros turísticos y los estudiantes universitarios deberían poder hacer estas cosas. Escuche bien, cada una de estas palabras es una pieza central de una narrativa que busca desmontar los derechos de los trabajadores y, en este caso particular, de los jóvenes en el altar de la conveniencia económica. Las leyes federales y estatales de los Estados Unidos han sido, y eso no se reconoce mucho, el resultado de décadas de luchas para garantizar que los menores no sean explotados en entornos laborales insalubres, riesgosos o sencillamente inadecuados para ellos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista educativo. En Florida, según la ley vigente, los jóvenes de 14 y 15 años no pueden trabajar más de 3 horas por día durante el año escolar. Ni antes de las 7, ni después, ni antes de las 7 de la mañana, ni después de las 7 de la noche, con un límite de 15 horas semanal. Una regulación sencillamente insuficiente todavía, pero de todas maneras es un marco que busca equilibrar los derechos laborales. Sin embargo, la nueva legislación impulsada por DeSantis, centrada en lo que son adolescentes de entre 16 y 17 años, borra de un plumazo cualquier tipo de equilibrio, porque la propuesta elimina muchas de las restricciones previas, permitiendo jornadas completas de trabajo hasta de 8
horas diarias, incluido días escolares y lo más grave, habilitando el trabajo nocturno para menores, el sentido común nos dice que aquí o en esta propuesta por ningún lado hay conocimiento pedagógico, estudios especializados en salud física y mental de cómo pueden impactar estas medidas en las poblaciones más jóvenes. Algo importante que está observando la economía estadounidense y es que la estructura productiva que falsamente la narrativa neoliberal acusa de burocrática, en realidad es aquella que está dirigida principalmente a proteger los derechos laborales, que es la política que ha venido implementándose del llamado Departamento Doge, encabezado, como lo habíamos dicho, por el señor Moss. La justificación de esta maniobra también apunta directamente a otro problema que está en el tapete en Estados Unidos y es la escasez de mano de obra provocada por la reducción drástica de la población indocumentada. De hecho, la Florida DeSantis es una que ha abrazado con entusiasmo las políticas antimigratorias más restrictivas del espectro republicano. Compitió cabeza a cabeza con Trump en ese sentido. Una de las leyes más emblemáticas obliga a los empleadores con más de 25 trabajadores a verificar el estatus legal de cada uno, bajo amenazas de no cumplir estas reglamentaciones de $1,000 por infracción. El resultado, por supuesto, ha sido que los trabajadores se han ido al éxodo, sobre todo en sectores como la agricultura, la hostelería, la construcción, donde principalmente la mano de obra migrante es esencial. Lo que antes, digamos, era una discusión sobre derechos laborales se ha transformado lamentablemente en ingeniería social. Reemplazar migrantes por adolescentes. El discurso oficial ni siquiera lo ve como malo, lo celebra. DeSantis no habla de formación laboral ni de oportunidades juveniles, habla de economía, de producción, de reemplazo, como si el adolescente fuera una suerte de pieza intercambiable. Y eso habla o deja sinceramente claro cuál es la política republicana que además afecta a las poblaciones migratorias. Por casualidad, el año pasado el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a sus compatriotas en Estados Unidos y particularmente en Florida no votar por DeSantis, porque ya era un hombre identificado con el tema de la descalificación migratoria. Por supuesto, este proyecto ha generado indubitablemente críticas, no solo en el ámbito de los derechos humanos, sino entre legisladores, educadores, defensores de los menores. Y las preguntas son tan obvias, por supuesto, como urgentes. ¿Cómo afecta el rendimiento escolar de los adolescentes? ¿Qué impacto tiene una jornada de 8 horas nocturna en el desarrollo físico, psicológico de un menor? ¿Quién supervisará las condiciones de estos jóvenes empleados? ¿Qué garantías existen de que no serán víctimas de acoso, de sobrecarga, de abuso, etcétera? Lo más alarmante es el contexto político e ideológico que acompaña esta propuesta, si supieran. La medida no surge en el vacío, sino como parte de un proyecto más amplio de DeSantis para redefinir el estado de Florida bajo una lógica nacionalista, conservadora, antiinmigrante. En este marco, por supuesto, los menores dejan de ser prácticamente sujetos de derecho y se convierten en recursos funcionales para suplir ausencias. El problema no es la escasez de trabajadores. El problema, según DeSantis, es la dependencia de la migración. Y la solución es trabajo masivo juvenil. La visión de DeSantis, lejos de ser una propuesta aislada, representa una tendencia global que busca desmantelar los avances económicos en nombre de la eficiencia económica. El problema no es solo lo que se legisla, sino lo que se naturaliza. Si se acepta que un joven de 16 años pueda trabajar de noche y asistir a clases al día siguiente, ¿qué más se puede aceptar después? ¿Qué otro derecho puede ser considerado prescindible? Y por supuesto, eso nos remite a las reflexiones que hizo un joven Marx en aquellos manuscritos filosóficos y económicos, donde describió la explotación y la destrucción de los niños y niñas en las famosas fábricas del primer capitalismo. Y pareciera que tanto Trump, Elon Musk y la política neoliberal que encabeza la administración republicana quiere revivir aquellos aciagos días.
Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.